destruido, perseguido, mas nunca abandonado. Si aún sigo de pie, es solo por tu gracia. Corro hoy seguro a tus brazos otra vez. Mi refugio es tu dulce presencia. Marcos 11:25 es el versículo que estaremos estudiando en este día. El tema de este versículo le hemos puesto la llave del perdón de Dios. Dice el verso: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo en contra de alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. La raíz de toda amargura es la falta de perdón. La falta de perdón en nuestras vidas, la falta del perdón de Dios hacia nuestras vidas porque no hemos buscado ese perdón de Dios. La falta de perdón hacia nosotros mismos, aprender a perdonarnos a nosotros mismos y aprender a perdonar a aquellos que nos han ofendido. Pero ¿cuál es esa llave que nos da acceso al perdón de Dios para sacar toda raíz de amargura de nuestro corazón? Es aprender a perdonar a otros, incluyéndonos a nosotros mismos también. Por eso este versículo dice que cuando estemos orando, porque el Espíritu Santo, si nosotros estamos buscando a Dios, el Espíritu Santo va a traer revelaciones a nuestras vidas de lo que está mal, de las cosas que tenemos que quitar, de las cosas que tenemos que agregar a nuestra vida. Y el Espíritu Santo se encarga de irnos guiando para tener una vida victoriosa y una vida plena en esta tierra. Si realmente nuestro corazón es sincero con Dios, el Espíritu Santo va a intervenir. Por eso aquí dice, cuando estamos orando, cuando estamos teniendo comunicación con el Señor, el Espíritu Santo nos va a hacer recordar que hay algo en contra de otras personas. Hay amargura en nuestro corazón y tenemos que perdonar. Tenemos que desarraigar. Dice, perdonen si tienen algo en contra de alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Nosotros hemos ofendido a Dios, hemos pecado en contra de Dios, hemos violado sus leyes, hemos violado sus principios espirituales. Y necesitamos y deseamos el perdón de Dios. Dios no ha hecho nada en contra de nosotros. Dios no nos ha ofendido. Dios no es un ser humano que nos pueda lastimar como nosotros lo hacemos unos a otros. Sin embargo, si hemos pecado en contra de Él, pero Él está dispuesto a perdonarnos. Así también nosotros tenemos que reflejar ese carácter, ese amor de Dios hacia los demás cuando a nosotros nos toque perdonar también a otras personas. Veamos estos versos. Colosenses 3:13 dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. Y fíjense esa última parte, dice, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. El ejemplo para perdonar es la manera en cómo Cristo nos perdonó a nosotros. Y si nosotros profundizamos de qué manera nos perdonó el Señor, es un gran reto para nuestras vidas, porque una de las partes más difíciles del ser humano es estar dispuestos a perdonar a aquellos que nos han ofendido. Cuando la ofensa es muy ligera, es más fácil pues decir, lo perdono. Pero cuando el daño es muy grave, cuando el daño fue realmente que marcó nuestras vidas, se torna a una situación muy, muy difícil. Sin embargo,
con la ayuda de Dios, cuando uno está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, el Espíritu Santo nos va a ayudar a perdonar a través de la reflexión, de la meditación. eh, Vamos a obtener esos recursos para poder perdonar a aquellos que realmente nos han dañado, nos han ofendido. Dice de la manera que Cristo os perdonó. Cristo pagó el precio por pecados que Él no había hecho. Y así, una de las partes cruciales de nuestra vida cuando perdonamos a otros es estar dispuestos a vivir las consecuencias del pecado de otra persona. Eso no significa que vamos a estar ahí siempre siendo dañados. Tenemos que tomar decisiones, pero aquí el asunto del perdón es un asunto de nuestro corazón, es quitar aquello que nos está dañando, que nos está impidiendo avanzar, que nos está impidiendo crecer como personas, crecer como hijos de Dios. Claro, tenemos que tomar decisiones en la vida también para alejarnos de situaciones, para no seguir siendo dañados, pero tenemos que aprender a desarraigar todo aquello que nos está lastimando y nos seguirá lastimando si nosotros no sacamos de nuestro corazón esas cosas que están impidiendo el avanzar en nuestras vidas, en una forma espiritual y como personas. Por eso, Lucas 6:37 dice, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Aquí está reflejando el carácter de una persona. No solamente es no juzgar, no criticar, sino que aquella persona que tiene una actitud de no juzgar, de no condenar, es una persona que ha entendido el amor, que ha entendido lo que es ser un hijo de Dios. Y su carácter de un hijo de Dios es que no va a juzgar. ¿Por qué? Porque el único que juzga es Dios. El único que va a juzgar nuestras vidas es Dios. Un día vamos a entregar cuentas y Él es el que va a darle el pago a cada uno según lo que haya hecho aquí en la tierra. Mateo 5, 44 y 45 dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y dice esta parte, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Pero aquí el tema central de ese versículo dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. No es que haciendo estas cosas nos vamos a convertir en hijos, sino que porque somos hijos de Dios o un verdadero hijo de Dios tiene este comportamiento y esta actitud interna de amar a sus enemigos, de bendecir a los que maldicen. Por eso el mundo o el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. El mundo está acostumbrado a vengarse, el mundo está acostumbrado a odiar a sus enemigos, a maldecir a los que los maldicen. Pero el carácter de un hijo de Dios es todo lo contrario. Y otra parte muy importante es la humildad que debe haber en nuestro corazón. La humildad, porque también así como nos han ofendido a nosotros también hemos ofendido, hemos pecado, no solamente en contra de Dios, sino también en contra de otras personas. Y muchas veces en contra de aquellos que decimos que amamos. Por eso Mateo 5, 23 y 24 dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo en contra de ti. Fíjense la diferencia entre el versículo base, dice, si estamos orando y te acuerdas, o dice, si tienes algo en contra de alguno. Cuando esa persona está orando y se acuerda que tiene algo en contra de otra persona. Pero este versículo de Mateo 5, 23, 24 dice que cuando traes la ofrenda al altar, una oración es una ofrenda
delante del Señor, dice, y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo en contra de ti. Ahora es lo contrario, te acuerdas de que algo tú hiciste y esa persona tiene algo en contra de ti. Deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Muchas veces nuestras oraciones no son escuchadas, nuestras peticiones. Muchas veces no logramos acercarnos a Dios, o más bien dicho, no logramos hacer que Dios se acerque a nosotros. ¿Por qué? Por asuntos del corazón. Porque no hemos buscado verdaderamente el perdón de Dios a través del perdonarnos a nosotros mismos, a través del perdonar a otros y a través de la humildad de ir y pedir perdón a aquellos que también nosotros hemos ofendido. Haciendo esto, entonces tenemos garantizado, si hacemos estas cosas acerca del perdón, tenemos garantizado el perdón de Dios y una vida llena de plenitud, sin amargura en nuestro corazón. Amén.